amigos y todos los que escuchan, vamos a tener esta noche la predicación de la palabra del libro de Hechos, capítulo 1 del 12 al 26, que he puesto por título Dios elige. Ahí veremos por qué le he puesto el título Dios elige. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre amado, ante tu presencia estamos esta hora para darte gracias por un día de vida que nos das. Y gracias porque este día, Señor, lo consagramos a ti. Y permite que en esta predicación tú, a través del Espíritu Santo, nos hables a todos. Que tú eres el que eliges, no nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a cada persona que está escuchando en estos momentos esta predicación de tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a dividir estos versículos en tres partes. Primero del 12 al 14, ¿no? Vamos a leerlo y vamos a comentarlo. Esta primera parte, ¿no?, le he titulado Los hermanos de Jesús, ¿no? Dice así el versículo 12, 13 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos aquí, entonces, el punto central es los hermanos de Jesús. Dice que en esta oportunidad regresaron pues del monte del Olivar al aposento alto donde siempre se reunían. Y ahí estaban reunidos todos los apóstoles, ¿no?, juntos con María, con todas las mujeres, con María y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Es interesante ver que todos ellos perseveraban unánimes en oración, pero nos interesa ver este punto porque mucho se desconoce, a veces se discrepa de que la Virgen María no tuvo más hijos, solamente a Jesús, ¿no? Entonces es una teoría humana, pero hoy vamos a leer un pasaje que nos abre, nos enseña y trae por el suelo a todos aquellos que dicen que la Virgen María solamente tuvo a Jesús, no tuvo más hijos. Aquí nos dice bien claro, María, la madre de Jesús, con sus hermanos. ¿A dónde vamos para ver? Vamos a ir al libro de Mateo, creo que está, donde lo tenemos, en el libro de Mateo, de Lucas. Vamos a ver en Lucas capítulo 22. Vamos a ver, en primer lugar vamos a ver la reunión que estaban reunidos en el aposento alto. Es lo primero que vamos a ver, donde instituye Jesucristo la cena del Señor. O sea, la cena del Señor no aparece ya en el con el relato de Pablo, sino que lo instituyó por primera vez nuestro Señor Jesucristo. Y eso vamos a ver en Lucas capítulo 22, 13 al 20. Nos dice así la palabra. Voy a leer primero hasta el versículo 18, del 13 al 18. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Recuerden que la Pascua es la fiesta judía donde se mata un cordero. Al corderito lo comen todos los invitados, los que están ahí viviendo, y
celebran la Pascua. Todos los días 14 del primer mes de Nisan, que es Nisan el primer mes, los judíos hasta ahora, ellos siguen celebrando. Pero Jesús celebró la última Pascua. Y eso lo vamos a leer aquí. Después de eso, ya para Jesús no tiene valor la Pascua. Aquí lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Se prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aquí nos está relatando Lucas lo que ocurrió antes de la muerte de Jesús. Entonces dice que estaban reunidos para celebrar la Pascua con los apóstoles. Versículo 15. Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es la última Pascua que come nuestro Maestro, y vamos a seguir mirando, y después instituye en reemplazo de la Pascua la cena del Señor. Entonces dice, versículo 16, no la comeré hasta que se cumpla en el reino. Versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que se cumpla el reino, hasta que el reino de Dios venga. Es la última Pascua que celebra nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 19 al 20, instituye la cena del Señor. Yo pensaba que la cena, claro, le enseñó Jesús a Pablo, pero no, él lo instituyó junto con los apóstoles antes de ir a la cruz. Termina la Pascua, la Pascua que hemos leído del 13 al 18, ahora el 19 y 20 dice lo siguiente: y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como vemos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, la cena del Señor, la cual Dios nos ha enseñado a celebrarlo todos los domingos, lo instituyó Él y dejó por finalizada la Pascua judía, es decir, válida para todos los auténticos seguidores de Jesucristo. Los que no son seguidores de Jesucristo siguen celebrando su Pascua como los judíos, y hay cristianos por el mundo que no celebran cada domingo la Pascua, tirando al tacho la orden de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en 1 Corintios 11, cada primer día de la semana. Lo dice también en Hechos, cada primer día de la semana. Entonces nosotros, como cristianos verdaderos que queremos ser, tenemos que celebrar. Ya hemos empezado virtualmente a celebrar todos los domingos la cena del Señor. Bien, terminamos este primer punto y regresamos al segundo punto que encontramos en Mateo 13, 53. Mateo 13, 53. Aquí vamos a encontrar el relato de los Mateo 7, 43, de que nos va a hablar de los hermanos de Jesús. Mateo 13, 53 al 57. ¿Qué nos dice? El título que tiene la Biblia se llama Jesús en Nazaret. O sea que Jesús se encontraba en Nazaret. Entonces, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? Versículo 55, miren su Biblia, ahí está clarito. Versículo 55.
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos con nombre propio? Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos hombres, además de Jesús. Eran 5 hombres, 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que tuvo por lo menos 2 hermanas más. No nos dice la cantidad, pero al decir el plural, ¿no? Dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Por lo menos tenía 2 hermanas y 4 hermanos, 6 con él, mínimo 7 formaban la familia de José y María. Aquí no hay mentira con la palabra de Dios, no es un invento de nadie, aquí está. Versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué? Porque sus paisanos de Nazaret no creyeron en él, sus hermanos no creyeron, sus hermanas no creyeron, aún María todavía no creía. ¿Cuándo creyó María? Cuando lo vio en la cruz, cuando le dijo, mujer, he ahí tu hijo, por Juan. Entonces, allí recién María se convierte y cree que el hijo que tuvo era el Mesías, el anhelado de Israel, el Meshá. Así que el Meshá tuvo familia, tuvo madre, padre, hermanos y hermanas. Bien claro, no estoy torciendo ningún pasaje de la Escritura. Ahí por eso les digo, apúntenlo, ahí está, Mateo 13, 53 al 57. Bien, terminamos este primer párrafo, vamos a leer este segundo párrafo en Hechos 1, del 15 al 23. Hechos 1, del 15 al 23. ¿Qué nos dice la Sagrada Palabra? En aquellos días, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 personas en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumplan las escrituras que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, aquí tenemos que nos enseña, en este párrafo hasta el 23, dice, y era contado con nosotros y tenía parte de ese ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more y tome otro su oficio. ¿No? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Versículo 23, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bueno, hasta aquí, ¿qué nos relata? ¿Qué nos relata la propia palabra, no? Que podemos entender que se reunieron 120 hermanos, todos los que habían estado hasta ese día, 120 hermanos, estos se juntaron y Pedro, dirige la palabra diciéndoles que, bueno, Judas murió, se suicidó, se mató, ¿no?
Y como estaba escrito en el libro de los Salmos, es necesario que se elija uno. Pero habían dos. Dice que señalaron a dos, a José llamado el justo y a Matías. Y no iban a elegir a dos, sino a uno. Pero vamos mirando un poquito dónde dice en el Salmo 109, vamos a ir a mirar primerito cómo se suicidó Judas. Mateo 27 del 3 al 10. Ahí vamos a ver qué sucedió, qué sucedió con este hombre, Judas. Mateo 27 del 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta hoy día el campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y le dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vemos esa historia, cómo fue un falso arrepentimiento después que murió Jesús, después que recibió la plata, fue a entregar el dinero a Judas, y como no lo quería recibir, se lo tiró y se fue y se ahorcó. Pero todo esto estaba escrito, hermanos. El profeta Jeremías, los Salmos, David también escribió que debía ir otro en su lugar. Y hasta aquí estamos viendo que otro tenía que ir en su lugar. Bien, ya entonces tenemos listo hasta aquí. En el Salmo 109, vamos a dar una mirada. El Salmo 109, versículo 8. A ver qué nos dice el salmista. El David dice: sean sus días pocos, y tome otro su oficio. Refiriéndose a quién? Al traidor, a Judas Iscariote. Miren ustedes, con anterioridad, David más o menos se sitúa entre 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Y los judíos no pudieron abrir sus ojos para entender que aquí se hablaba de este Judas que los vendió por 30 monedas de plata. Estaban ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ciega cuando nosotros no entendemos también la palabra? El pecado, hermanos. Y sobre todo la idolatría que llegaron a cometer todo el pueblo de Israel. Se volvieron idólatras y fingidores. Iban al templo de Herodes, que era el último que tenían, a rezar, a orar, a hacer presencia, pero fuera del templo era una basura. Pero gracias a Dios, nosotros no podemos ser esa basura, porque nosotros no tenemos un templo físico, pero tenemos el templo espiritual que somos nosotros, y donde vayamos, ahí está el Señor, porque Él ha entrado a vivir en tu corazón, en mi corazón, para que nosotros seamos el templo verdadero de Dios. No nos interesa un edificio para hacer un templo lleno de oro, de plata, de tantas tonterías que hacen en el mundo, pero nos interesa edificar este cuerpo, este ser, de un ser santo, perfecto, puro, consagrado para el que vive aquí en nuestro corazón, que es Jesucristo, y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que nosotros no vamos a estar fingidores, de idólatras, de adúlteros, de mentirosos, porque estaríamos deshonrando al que vive
en nuestro corazón. Por eso nuestro Dios es real. Jesucristo es real en nosotros. Porque Él vive en nuestro corazón. Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos jala las orejas y endereza nuestros caminos. Bien, sigamos entonces viendo. Ya vimos entonces que Jesús tenía hermanos. Ya vimos que Él instituyó la cena del Señor. Ahora vemos que otro tome su oficio. Pero quedaron dos. Hemos quedado cuando habían dos. Vamos a leer esta última partecita. Entonces habían dos que cumplían las mismas condiciones. Ya uno se llamaba José y el otro se llamaba Matías. Entonces los últimos versículos 24 al 26 nos dice lo siguiente. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Ellos no eligieron de dos candidatos, de José y Matías. No tuvieron la capacidad de elegir, porque la capacidad humana que nosotros podemos ver, tanto José como Matías, pesaban lo mismo ante Dios, ante los hombres. Pero no pesaban lo mismo ante Dios. ¿Qué significa esto? Cuando les hablo de la parábola del sembrador. Uno de ellos, el que va a ser elegido, tenía más crecimiento espiritual que el otro. De repente el que ganó tenía 70% de crecimiento espiritual y el que quedó atrás tenía 50 o 40. Pero al ojo humano nosotros no podemos darnos cuenta. Por eso que le dejaron en oración que elija Dios. Y aquí está el título. Dios elige. Y vamos a ver. Dice, entonces, orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones. ¿Quién vive en su corazón de cada uno? ¿Cuánto ha crecido Jesucristo en el corazón de uno y del otro? Nosotros no podemos verlo. A veces nuestros hermanos, unos parecen más espirituales que otros, pero el que sabe fundamentalmente quién es más espiritual que el otro es Jesucristo. Por eso ellos oraron a Jesucristo y le dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de esos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por traición para irse a su propio lugar. Y, versículo 26, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado como los 11 apóstoles. Dios eligió ¿a quién? A Matías. Pero ¿cómo lo eligió? ¿Cómo supieron? Echaron suertes. Y eso es lo que vamos a ver, cómo es echar suertes, para que también nosotros, cuando tengamos que elegir algo, o de nuestra vida, o la vida de algunos hermanos, no lo elijamos por nuestros ojos, que le dejemos que elija siempre Dios y echemos suertes. Vamos a leer algunos pasajes que yo creo que hasta hoy día está vigente. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, en Primera de Crónicas 24, 5 y 10. En Primera de Crónicas 24, por favor. Aquí tenemos Primera de Crónicas 24, 5 y 10. Dice, y le repartió, todo este capítulo de Primera de Crónicas, del 24, ¿qué nos relata, hermanos? Que habían 24 sacerdotes, ¿no?, de Leví, descendientes de Leví. Y estos 24 tenían que pasar 15 días en turnos para celebrar su turno de sacerdote, ¿no?, o de sumo sacerdote en el templo. Y como habían 24, ¿cómo lo eligían ellos? Vas tú primero, tú segundo. Se molestaban: lo ha puesto a su compadre, lo ha puesto a su amigo, lo ha hecho así. Para que dejen de hablar, siempre le pedían que Dios elija echando suertes. Entonces dice aquí, les repartieron pues por suerte a unos con los otros.
porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Versículo 10. La séptima a Cos, o sea, la séptima suerte a Cos, la octava suerte a Abías. Y vamos a ir ahora a mirar en Lucas también, en el capítulo 2, de ese sacerdote, un descendiente del sacerdote Abías. Volvamos entonces al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Acá está Lucas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Aquí ¿qué nos relatan? Voy a leer el 5, 8 y 9. El 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Ahí nos hemos quedado, que a Abías le tocaba el octavo turno. Entonces, y su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. ¿No? Ambos eran justos e irreprensibles, andaban ordenados ante el Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Entonces, aconteció, versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, la clase de Abías, que es la octava, como hemos visto en Crónicas, versículo 9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios. El turno de nuestro hermano Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Era el octavo turno. Todos le echaban suertes. Pero ahora es interesante cómo echaban las suertes. No encontramos cómo echaban suertes. Pero es fácil pensar. Eran 24 sacerdotes. ¿Qué hacían? Posiblemente algunos papelitos, ponían 1, 2, 3, 4, hasta el 24. Y entonces, ellos lo echarían en una cajita, lo movieron bien y lo tiraron al piso, o cada sacerdote metía su mano y sacaba una. Y la que salía es la que Dios había elegido, la suerte que daba Dios. Entonces, posiblemente o cogió del piso Zacarías, o metió su mano en la cajita, o en algún depósito sacó el número 8, el octavo turno te toca. Y todos eran respetuosos, no había resentimientos, no había nada. ¿Qué hubiese pasado que sin que Dios elija, ellos hubiesen elegido a Matías de frente? Seguro que el otro hermano se quedaba resentido. ¿Cómo? Seguramente tiene sus conocidos, que esto, porque es la naturaleza humana, nadie somos perfectos 100%, y nos resentimos cuando alguien elige a dedo algo, y nos resentimos. ¿Ah? Entonces, para que no haya resentimientos, dejamos que elija Dios. Para mí, seguramente, que aquí en esta elección de Matías y de José, seguramente pusieron su nombre de cada uno, ¿no? Y el sacerdote que dirigía los dobló chiquitito, lo metería en una caja y ahí de seguro, a ver, o lo tiró al piso, a ver, escojan su número, escojan su papelito, y seguramente Matías sacó el que decía Matías. Y el otro ya se quedó después. O pusieron un solo nombre y el otro no. O no sé cómo lo harían. Pero es posible que pusieron los dos nombres y lo tiraron al azar ahí y cada uno tenía que escoger. Y seguro de Matías salió Matías. El primero, a ver, ¿quién es el primero? ¿Quién quiere ser el primero? Yo, dijo Matías. O yo, dijo el otro. Y de repente José sacó el nombre de Matías. Tantas formas de hacerlo para que no haya resentimientos.
Yo aplico mucho en mi vida desde este año, a mediados de estos meses, prácticamente desde marzo. Cualquier situación que quiero, que no estoy como se dice, entre balanceando esto o esto, ¿qué hago? ¿Qué decido? Tomo dos papelitos donde uno dice no y otro dice sí. Entonces saco el papelito, si dice sí, hago lo que estoy pensando hacer. Y si dice no, no lo hago. Y estoy en paz porque sé que Dios ha elegido. Hermanos amados, esto sigue vigente. Cuando ustedes entre esposos no pueden tomar una decisión porque a veces el esposo dice A, la esposa ¿qué dice? B. Anda, no vayas. Entonces, si la señora dice no vayas y el hombre dice sí voy, pero no consultan a Dios para que él elija, hay resentimiento de la esposa, por cuanto el varón se impuso con su carácter, con su forma, dijo yo voy a tal sitio, y la esposa no vayas. Pero qué hermoso es que escriban dos papelitos donde diga sí o no, y lo tiran al piso y le dice que Dios elija. Saca el papelito, llaman a uno de sus hijitos, coge el papelito, hijo. El niño va, coge un papelito. Si sale sí, Dios dijo sí. Si dice no, Dios dijo no. Y tenemos paz entre esposos, tenemos paz con el Señor, porque Él elige. Apliquémonos en nuestra vida, amados hermanos, porque hay muchas discrepancias entre esposos, sobre todo cuando el hombre dice voy a hacer esto, la mujer dice no, no lo hagas, y él lo hace por encima de todo. Y hay discusiones, hay peleas, y Dios está triste, porque no le han dejado elegir a Él. Ojalá ustedes aprendan, así como acá se eligió entre dos personas que tenían el mismo nivel espiritual ante los ojos de los apóstoles y de los 100 personas más, 100 y tantos, los 120, posiblemente ante los ojos de ellos. De repente José, llamado el justo, llamado Barsabás, José Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, eso todos le decían, él es el justo, él es justo, él es justo. Y a Matías no tenía ningún sobrenombre, no era injusto ni justo. Pero Dios eligió al que no tenía por sobrenombre justo y lo dejó al que tenía por sobrenombre justo. Pero todos tuvieron que estar en paz, tranquilos, porque era la costumbre judía desde antiquísimo, desde Crónicas, que son 1500 años antes de Cristo. Desde allí, esa ha sido siempre la forma que Dios elegía cuando no hay concordancia entre dos partes. Que Dios les bendiga y que sea de mucho provecho y que aprendan en sus circunstancias de su vida, especialmente los matrimonios, porque no también los jóvenes, hacerlo con los niños cuando quieren los niños, mamá, quiero esto, quiero ir a tal sitio, y a veces la mamá, el papá no quieren, no, dice no, se resienten, se ponen a llorar, mi papá no quiere, mi mamá no quiere, o si no la mamá quiere, el papá no, y el niño resentido, y se van creando niños resentidos, cuando debemos adaptarlo a lo que Dios dice, echarle suerte, no suerte diabólica, la suerte divina, la suerte de Cristo, y verán ustedes que crecerán sus hijos respetando a Dios, amándolos y no resentidos. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos, aunque pareciera un chiste o algo inusual, pero ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada decisión de esposos con los hijos. Es la forma más correcta, echar suertes para que tú elijas, mi Señor. Ponlo en nuestra cabeza, en nuestra mente,
que cambiemos de manera de ser, para que los matrimonios no discutan, para que los hijos no se resientan desde niños. Aprendan que Dios elige. Gracias, Señor Jesucristo, por elegirme como tu hijo. Gracias, Señor, por elegirme para consagrar mi vida para ti. Cada día te la entrego. Haz de mí conforme a tu voluntad. Me entrego también a cada hermano, cada amigo, cada persona que están escuchando, que esto no es un chiste, es algo serio cuando echamos suertes para que Dios elija algún asunto que no podemos ponernos de acuerdo con la compañera, con los hijos, a veces con los hermanos en la iglesia. Señor, elige tú cada momento a tus siervos, a tus siervas, para que ellos practiquen en su vida, que vivan bajo tu autoridad y bajo tu elección. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.